son un poco las diferencias que quiero que conozcáis. ¿En qué nos vamos a centrar hoy sobre todo? Yo quiero centrarme en mediación y en negociación, que son esas dos, yo creo que estas dos son las que más os interesan porque están más vinculadas al derecho de familia en este caso. Bien, ¿qué ventajas tienen principalmente? Mirad, quiero explicaros primero también el conflicto familiar y por qué es muy importante todo esto. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con que alguien nos debe dinero, puede haber algo que subyaza en el sentido de emocional o porque es que el que me debe dinero es un buen amigo mío, pero no es la característica principal. Pero sí que lo es en un conflicto de familia. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de familia? Se destroza el núcleo que queríamos formar, ¿no? Nuestra idea de vida. Entonces hay muchísimas emociones a flor de piel, hay rencores, hay malos rollos, entonces tiene unas características muy específicas y hay que saber tratarlas, ¿vale? Tenemos que conocer también una serie de aspectos psicosociales de la ruptura de pareja, que al final afectan a todo el núcleo familiar. Ya os digo que al final los hijos son los que más afectados se ven. Entonces, si nos metemos en un procedimiento en familia, ya os digo, mira, podemos empezar con medidas provisionales, 2020, juicio principal, 2021, y ya nos digo cómo tengamos que liquidar las sociedades gananciales, que nos podemos ir a 5 o 6. Cuando ha pasado todo ese periodo de tiempo, la familia lo que dice es, 6 años después no me habéis solucionado el problema. Mi problema, mi conflicto, era regular mi relación. Y no lo hemos conseguido, ¿por qué? Porque han pasado 6 años. Es que a veces nos encontramos con que los hijos se hacen mayores de edad. Entonces, una de las características principales de este tipo de métodos alternativos es que son sencillos, rápidos y de menor coste. Menor coste porque intervienen menos profesionales normalmente. Yo recomiendo muchas veces que cuando el conflicto está muy enquistado, no solamente intervengamos nosotros como abogados, sino que intervenga un psicólogo especializado. Muchas veces nosotros hacemos de psicólogos, eso tenedlo claro. Pero sí que es cierto que es mejor que una persona con conocimiento específico de la materia, sobre todo en conflicto familiar, en intervención familiar, pueda intervenir. Aquí también vamos a ver una figura muy interesante que no sé si conocéis. No tratan de sustituir a la vía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en el caso de que no consigamos llegar a un acuerdo, esa vía siempre va a quedar abierta. Nunca jamás. Esto no es o llegamos a un acuerdo o vamos a juicio. Lo que intentamos es llegar a un acuerdo y en caso de que no lo consigamos, tendremos abierta siempre la vía de presentar la demanda. ¿De acuerdo? Son acuerdos mucho más duraderos. ¿Por qué? Poneros vosotros en la piel. ¿Qué preferís? ¿Que una persona os imponga algo sin conocer realmente vuestra familia? Porque el juez, por mucho que quiera, no le da tiempo en lo que dura un juicio o en lo que se ha leído, lo que yo he puesto en la demanda, a conocer mi realidad familiar. No tiene ni idea. Es normal. En cambio, si yo me someto a un procedimiento reglado de acuerdo, puedo hablar más, cosa fundamental, porque puedo decir exactamente cómo me siento. Voy a poder intervenir en el acuerdo, voy a poder poner lo que yo quiero. ¿Qué ocurre cuando llegamos a un juicio? Y esto se ve todos los días, que muchas veces, por ejemplo, interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte lo tiene que pedir la parte contraria. Si no lo pide, mi cliente se queda sin hablar y dice, joder, con lo que yo tenía que contar, de que no recoge al niño, de que no ha trabajado nunca en casa, por poneros un ejemplo. Entonces se quedan con una sensación de insatisfacción que en el procedimiento de negociación sí que pueden sacar, ¿vale? Sí que pueden, digamos, desahogarse. Y por último, aquí también lo diréis cada vez más, se habla de métodos adecuados, ya no tanto alternativos, ¿no? Sino que son una parte más, por eso serían alternativos, pero sí que adecuados. ¿Por qué? Porque para cada tipo de procedimiento vamos a elegir un tipo de método. Para unos con la negociación será suficiente, otros tendrán que someterse a mediación, otros, y lo vamos a ver también hoy, se podrán someter a la figura que se llama del coordinador de parentalidad, que es muy nueva. En Barcelona, en los tribunales de Cataluña, lleva bastante tiempo utilizándose. En Madrid, por ejemplo, se empieza a escuchar. Pero igual lo que para una familia es bueno trabajar con el coordinador, para otra no lo es. Entonces tenemos que ver con qué conflicto nos estamos enfrentando, a qué conflicto nos estamos enfrentando más bien. Bueno, antes de empezar con la mediación, muy brevemente,
¿Qué habéis escuchado algo ya? ¿Habéis dado, como decía Naomi, no habéis visto mucho en la carrera, pero ¿qué conceptos, si os hablo de mediación, qué os viene a la cabeza? ¿O por qué consideráis, podéis escribir en el chat, que yo os leo sin problema, pero ¿por qué creéis que es importante este tipo de métodos que tenemos que desarrollarlos o tenemos que aprenderlos? ¿Qué os viene a la cabeza sobre todo? ¿O en qué ámbito también creéis que puede tener mayor aplicación la mediación, fundamentalmente? Venga, animaros, que si no esto es un rollo, que si estoy yo 1 hora y pico hablando, nos vamos a aburrir. Por cierto, ha habido una alumna que ha escrito... Ah, vale, ya le habéis contestado, que tenía algún problema. De acuerdo. Vale, Antonia dice que en familia, efectivamente. Es el principal, yo creo que la principal rama del derecho a la que podemos someternos a mediación. Esto no quiere decir que sea excluyente. Laboral, por ejemplo, también tiene mediación laboral. Se empieza a hablar y se empieza a utilizar incluso la mediación en penal. ¿Vale? Marta nos habla de contratos. Efectivamente, muchas veces los contratos son un problema de interpretación. De yo interpreto una cosa, el contrario interpreta otra. Entonces, habla también de conflicto bilateral. Y yo voy más allá. Hay muchas veces que las negociaciones son multilaterales. Son muchas las partes. Ahí sí que complicamos todo mucho, pero es cierto que también pueden ser varias las personas que hayan entrado en conflicto. Por ejemplo, una herencia. Una herencia de 4 hermanos. Cada uno tiene su versión de los hechos. Pues ahí también, imaginaros las habilidades emocionales que hay que desarrollar para llevar a cabo bien una buena negociación en derecho de familia más enfocado a sucesiones. Vale, muy bien, familia, contratos, ya os digo que en penal también. Alejandro habla de descongestión de carga de trabajo de los juzgados. Ahora vamos a hablar de la hiperjudicialización, que es un problema. Ya lo veréis en cuanto empecéis a ejercer. Vais a ver que es probablemente nuestro mayor problema, sin duda, esa hiperjudicialización. Acordaos de 2 leyes, la Ley 5/2012, de 6 de julio, que está dedicada a la mediación en el ámbito civil y mercantil, y luego hay un anteproyecto de ley que impulsa la mediación. Una cosa muy importante de este anteproyecto es que establece la obligatoriedad mitigada, lo que va a obligar, y aquí hay conflicto entre abogados, entre jueces, a lo que va a obligar esta obligatoriedad mitigada es a que todo el mundo, antes de iniciar un procedimiento judicial, va a tener que demostrar que se ha sometido a mediación, al menos a la sesión informativa. Entonces, ahora, por ejemplo, pues ya sabéis que antes de iniciar una reclamación de deuda es obligatorio haber enviado un burofax reclamando la deuda de manera extrajudicial. Pues ahora nos encontramos con esto. ¿Vale? ¿Qué se pretende con esto? Ese intento del que os hablaba al principio, al menos decir, oye, mira, yo lo he intentado. ¿Qué ocurre? Y por esto vienen las críticas, pues porque al final ya bastante cuesta un procedimiento de familia a nivel tiempo, que entre que presentamos la demanda, se admite a trámite, nos piden prueba, como pidamos un psicosocial, ya ni os cuento. Pues aquí lo que dicen es que todavía lo vamos a retrasar más. Se habla de 3 meses, ¿vale? No puede ser un tiempo superior a 3 meses. Y lo que se dice es que en caso de que no se pueda demostrar que las partes han querido someterse a mediación o que una ha querido pero la otra se ha negado, podrían llegar a imponerse costas. En familia no hay costas. Entonces, en primera instancia, me refiero en un divorcio, en una separación, pero aquí lo que se está hablando es de que como castigo por no haber querido mediar podríamos llegar a imponer costas. Entonces, las partes lo que hacen es someterse a una sesión informativa, donde se les explica, pues mira, tenéis estas opciones antes de llegar a un procedimiento. Si ya después de esa sesión informativa se dice, mira, no hay posibilidad de acuerdo, entonces presento la demanda. Y como prueba tendré que presentar este documento como que la mediación no ha sido exitosa, pero que al menos lo he intentado. ¿Vale? A ver, que esto me va un poco lento. Bien, vamos a meternos ya en harina en lo que se refiere a la mediación, sus características principales. Las características principales son que, lógicamente, tiene que existir un conflicto, si no, no tendríamos que mediar. Se someten voluntariamente.
hasta ahora. Ya digo que a ver qué pasa con esta obligatoriedad mitigada. Hay un tercero llamado mediador, que también es totalmente imparcial, no puede ser ni familiar, ni amigo, ni que exista ningún tipo de relación con una de las partes, carece de capacidad decisoria sobre el fondo y lo que hace es guiar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Esta es la característica principal y diferenciadora con respecto de la negociación. ¿Por qué? Porque yo, como abogada, en una negociación, por supuesto, voy a proponer, voy a asesorar, voy a dar consejo, pero como mediador no. El mediador es una persona que está en medio y que lo que hace es como poner las vallitas en el camino que las partes tienen que seguir. Y el acuerdo va a ser completamente suyo. ¿De acuerdo? Ahora también hablaremos de la importancia del abogado en el procedimiento mediador, pero tienen dos papeles totalmente diferentes. Si las partes deciden someterse a una mediación, el mediador guía, y guía de una manera totalmente imparcial. ¿De acuerdo? Por eso no tenemos que confundirlo con nuestro papel, que a veces decimos, no, es que el mediador, el abogado hace siempre de mediador. Sí, pero no en un procedimiento arreglado, porque en un procedimiento arreglado no va a poder opinar, no va a poder aconsejar. ¿Vale? Esto que quede muy claro. Entonces, ¿cuáles son las notas más importantes de la mediación? Esta naturaleza autocompositiva que hablábamos, que es donde las partes llegan a un acuerdo de manera voluntaria, la voluntariedad. Las partes exponen sus problemas y en base a esos problemas y a esas inquietudes, el mediador les va guiando. Interviene un tercero neutral, es un proceso confidencial. ¿Por qué recalco confidencial? Porque nada de lo que se ha hablado en la mediación, si finalmente no llega a buen término y nos tenemos que ir a un procedimiento judicial, no podrá salir, no podrá ser utilizado. Intervención personalísima, es decir, no puedo llevar a un tercero para que intervenga en el procedimiento de mediación, como es lógico, soy yo como parte involucrada e interesada la que debo ir al procedimiento de mediación. Entonces, muy importante lo de la confidencialidad, porque puede traer problemas incluso a nivel deontológico a nosotros como profesionales si tenemos un acta de mediación y utilizamos cualquier dato que ha podido salir, ¿vale? Existen dos tipos, vamos a ver, de mediación. No sé si me toca. Vale, esto es muy importante. Sobre todo también quiero que os quedéis con una cosa. Esto no quiere decir que el abogado tenga que ser o mediador o litigador. En absoluto, podemos ser las dos cosas. Podemos ser grandes profesionales de la negociación y, sin embargo, si esa negociación sale mal, ser unos procesalistas de 10. ¿Vale? Entonces, yo, al menos yo, cuando intento un acuerdo, pongo toda la carne en el asador para que ese acuerdo llegue al término, pero si no llega, yo cuento con las armas procesales y las voy a defender, por supuesto, en un pleito. ¿Vale? El miércoles yo tengo un pleito donde tanto la abogada contraria como yo hemos intentado llegar a un acuerdo. No ha sido posible en este caso, pues yo tengo todo preparado, por supuesto, para ese juicio, darlo todo, ¿vale? Y sobre todo defender a mi cliente. Yo puedo defender a mi cliente desde el punto de vista negociador o desde el punto de vista procesal, litigando. Entonces, que sepáis que si no se puede llegar a un acuerdo, nos iremos al pleito con todas las de la ley. ¿Cuándo es más recomendable acudir a una mediación? Hablaban antes vuestros compañeros de familia, de contratos, de conflictos bilaterales. Mirad, lo más importante es enfrentamiento personal, donde la relación después de ese conflicto va a continuar. Si yo tengo un conflicto con una empresa a la que le he comprado la lavadora, tan fácil como no volver a comprarle otra lavadora, me olvido. Pero si yo me separo del padre de mis hijos, pues hombre, es complicado zanjar esa relación para siempre, jamás. Voy a tener que verle hasta que mis hijos mínimo cumplan 18 años y luego ya ni os cuento la cantidad de hitos donde los padres tienen que estar. Entonces, hay que ser un poco listo y decir, ¿qué quiero? ¿Estar a la gresca toda la vida? No, es una relación muy duradera, con lo cual voy a intentar que, como dice el Supremo, sin pedir una relación sin fisuras, pero al menos una cordialidad. Entonces, en esas relaciones donde la relación va a continuar durante muchos años, es lo mejor para intentar mediar. En casos donde la privacidad o la confidencialidad sea importante. ¿Cuándo es aquí importante? Cuando hay menores, sobre todo, porque los menores se ven expuestos a algo que para ellos es muy desagradable, no entienden nada. Entonces,
cuanto menos nos expongamos a esa palestra, mucho mejor. Mucho mejor en una mediación donde también se les puede escuchar, pero no de esa manera tan pública. Ya sabéis que el proceso es público, salvo excepciones. Fijaros esto, en aquellos casos donde sabemos que tenemos la razón, pero la parte contraria no la va a cumplir. Un ejemplo, una ejecución de sentencia. Yo sé, y además está estipulado en una sentencia, que la madre o el padre de mis hijos me debe 7.000 euros. Pero es que todos sabemos que no tiene 7.000 euros en este momento. Puedo ejecutar, pedir embargos, pedir averiguaciones patrimoniales. Si no tiene ese dinero, yo al final no lo voy a percibir. ¿No sería mejor pactar con él 70 euros, 100 euros al mes para recuperar esa deuda que continuar embargando algo que jamás va a tener? Pregunto. ¿Vale? Pues eso es uno de los puntos que también podría servir la mediación. Y como os decía, cuando para ambas partes sea prioritario mantener las relaciones. Y aquí no nos vamos a familia. Un conflicto vecinal con el vecino que lleva 30 años viviendo en la misma casa, por ejemplo. Incluso también os diría un conflicto laboral si yo quiero continuar trabajando en esa empresa en la que ha surgido el conflicto. ¿Vale? Estos son, ya digo, algunas pautas. Esto no quiere decir que sea excluyente, de nuevo. Cualquier conflicto que pueda ser mediado, bienvenido será. Normalmente, cuando nos encontramos con este tipo de problemas, se intenta que las partes estén en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué se prohíbe de manera expresa la mediación en un procedimiento de violencia de género? Porque se considera que hay una víctima y un agresor. Entonces, ahí no hay igualdad de condiciones. Aun siendo procedimientos que están muy relacionados con familia, la mediación no está aconsejada, al menos. Bien, os hablaba del papel también del abogado, lo importante que es el abogado, y no debemos confundir con el mediador. Hay dos tipos de mediaciones, la mediación intrajudicial y la extrajudicial. En la extrajudicial es cuando son las partes las que de manera voluntaria deciden someterse a un mediador. En la intrajudicial es el juez el que ve el procedimiento y dice, les voy a derivar, suspendo plazo y ustedes se van a mediación. ¿Vale? Entonces, parece que aquí el abogado queda un poco relegado, porque como las partes se van a someter a mediación, el abogado ahí poco tiene que hacer. No es así. El abogado va a tener un papel clave. ¿Por qué? Porque el mediador va a plasmar, va a fijar los puntos del acuerdo, pero no sabemos si son adecuados para mi cliente, si cumplen la legalidad. Entonces, con esos puntos que se van a tratar en el procedimiento mediador, me los va a traer a mí y yo voy a revisar ese convenio regulador o esa modificación de medidas, lo que sea, y le voy a decir, pues mira, sí, efectivamente esto se puede cumplir, esto también. Entonces, tiene que pasar por mí. El abogado aquí es fundamental. Muchas veces incluso en la mediación no se llega a acuerdo, pero no se plasma en un documento. ¿Quién va a plasmar el documento? El abogado. Entonces se dice, mira, hemos llegado a un acuerdo, al final me va a pagar 300 euros al mes, en vez de los 450 que me pagaba. Vale, pues es el abogado el que tiene que presentar la demanda o tiene que, depende si estamos dentro de un procedimiento, presentar en ese caso una reconducción a un mutuo acuerdo, en caso de que la mediación haya prosperado. ¿Vale? Entonces, nosotros continuamos como defensores de los intereses de nuestro cliente. En ningún caso desaparecemos del mapa. Que quede muy claro que el mediador cumple una función y el abogado cumple otra. ¿Vale? Entonces, el mediador, es muy importante también, no da consejos legales. De hecho, no tiene por qué ser ni licenciado en Derecho, fijaros. Son profesionales, sí que son de algunas ramas relacionadas con la psicología, el trabajo social, la psicopedagogía, el derecho, por supuesto, pero no es obligatorio. Solamente tienen que tener una licenciatura o una formación superior, universitaria. Entonces, imaginaros un mediador que es psicólogo. No tiene por qué aconsejar a nivel técnico jurídico. Para eso, que no se nos olvide, siempre vamos a estar nosotros. Bien, y ahora os quiero hablar de esta figura que se llama coordinador de parentalidad. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Es una figura muy nueva y que cada vez se está utilizando más.
Vamos a ver, el coordinador está pensado, esta figura, para procedimientos muy enquistados de familia. Estamos hablando de personas que tienen problemas con drogodependencias, alcoholismo, trastornos de la personalidad y que a la hora de gestionar a su familia es absolutamente imposible. El coordinador se convierte como en un faro, digamos. Cualquier duda que surja, ahí está el coordinador para resolverla. ¿Qué intentamos con esto? Evitar judicializar y judicializar. Comentaba un compañero vuestro antes que la carga de trabajo es brutal y que hay que intentar descongestionar los juzgados. Efectivamente, uno de los problemas mayores es la hiperjudicialización. Lo que no podemos hacer es, tenemos un procedimiento principal del 2013, por ejemplo, y que en 2020 sigan yendo al juzgado para cada cosa. Es que no han venido a recoger a los niños, es que no sabemos si quiere comulgar o no. Procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es que no ha pagado la pensión, ejecución. Es que ahora cobro menos, modificación de medidas. ¿Os imagináis una familia con 4 procedimientos abiertos? Una barbaridad. Entonces, esta figura pretende que cada cuestión que le surja a una familia con mucho conflicto no se judicialice. Entonces, si hay un conflicto, por ejemplo, es que no me ha traído a los niños ahora en tiempos de COVID, pues se acude a esta figura. Entonces, sobre todo también lo que se pretende con esta figura, es el objetivo principal, es proteger a los menores de edad, que no se vean constantemente involucrados en un procedimiento judicial. Les ayuda también a implementar el plan de parentalidad, que es una figura muy utilizada, donde se ven todos los pasos a seguir en una custodia, quién se va a quedar con los niños en caso de que haya una emergencia de padre o madre, si van a comulgar, si van a ir a un colegio privado, público, concertado. Es una especie también de guía para que no haya conflictos a futuro. Entonces, sin quitarles la potestad de educar a los hijos, porque la educación siempre va a ser de los padres, este coordinador les ayuda a ser padres. Igual que en otros países, en Canadá, por ejemplo, existen las escuelas de padres, aquí no tenemos, salvo que sean entidades privadas, que dan cursos, pero no existe la escuela de padres como tal. En Canadá la escuela de padres está en el juzgado. ¿Para qué? Cuando existe algún conflicto, primero los padres pasan a aprender, digamos, a ser padres. Bien, pues tenemos esta figura. Está implantada en Cataluña, se ha utilizado en Aragón, en Madrid se está utilizando en muchos juzgados. En el juzgado 24, por ejemplo, de Madrid se utiliza. Entonces, tiene que ser estipulada mediante sentencia. Y en la sentencia se describen cuáles van a ser las potestades de esta persona, de este coordinador de parentalidad, que podrá ser licenciado en Derecho, licenciado en Psicología. También ahí, como todavía no está muy formada la figura, existen dudas. Entonces, os he dejado aquí unas sentencias del año 2017, hay unas nuevas, por si queréis verlo. Una sentencia de 23 de octubre de 2017 del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza. El magistrado ahora mismo es el Justicia de Aragón, pero fue una de las primeras personas que confió en esta figura. Y aquí podréis ver cuáles son las funciones que va a tener este coordinador de parentalidad. ¿Qué ocurre con esto? Pues, por ejemplo, disminuye el número de comparecencias judiciales y eso es algo fundamental. Reduce la carga de trabajo de, por ejemplo, los puntos de encuentro judicial, familiar, que no sé si conocéis, pero también en caso de conflicto, en caso, por ejemplo, de que exista una orden de alejamiento de uno de los progenitores, si se le establece un régimen de visitas para que no se encuentren los padres cuando exista esta orden judicial, los niños no me gusta esta palabra, pero bueno, al final se depositan en el punto de encuentro familiar para que el otro padre pueda verlos, el otro progenitor pueda estar con ellos. Pueden estar supervisados o puede ser simplemente un punto de recogida y luego el progenitor se los lleva. Bueno, pues conseguimos con esta figura que la conflictividad en estos puntos de encuentro sea menor y también se utilicen menos, porque están absolutamente congestionados. Ya digo, no os penséis que el coordinador se puede utilizar. Una familia se divorcia y no sabe muy bien cómo gestionarse. No. En ese caso, pues tendrán que ir a psicólogo, a terapia familiar, a lo que sea. Esto está pensado para casos muy graves, de familias muy desestructuradas, de familias con una alta conflictividad, y hay una serie de indicadores para poder darnos cuenta de cuándo existe esta alta conflictividad. ¿Vale?
Bien, luego tenemos el arbitraje, que quería también que lo conocieseis, que seguramente habréis oído hablar de él. En familia hay algún caso donde se ha utilizado el arbitraje, pero solamente para cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque el arbitraje solamente, como dice la ley, la propia ley de arbitraje en el artículo 2, solamente serán susceptibles de someterse a arbitraje aquellas materias de libre disposición. Entonces, en familia nos encontramos con un hándicap, que es que cuando hay menores, eso no es derecho dispositivo, porque tiene que intervenir un fiscal para ver si las medidas que estamos tomando son adecuadas para el menor o no lo son. Entonces, si por ejemplo, en una familia con una liquidación de gananciales a lo bestia, se quiere someter a arbitraje, pues hay algún caso que se ha hecho, no es común, no es nada común, pero bueno, lo tenéis ahí. Está reconocida también en la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 19. Ya sabéis que cualquier transacción es bienvenida para la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, siempre y cuando la ley no lo prohíba, podremos someternos al arbitraje. Hemos visto antes que había un árbitro, un tercero que interviene. ¿Quién puede ser árbitro? Pues personas con un amplio conocimiento en una materia de derecho. Entonces, si vamos a tener un problema de arbitraje de algo relacionado con derecho marítimo, pues podremos nombrar árbitro a un abogado con una dilatada experiencia en este ámbito concreto. Pero ya os digo que el arbitraje en familia no tiene mucha cabida por el momento, todo se andará. Tiene una serie de ventajas. Esto, por ejemplo, en el procedimiento civil puro y duro, si hablamos de una reclamación de cantidad, normalmente las cuestiones que se someten a arbitraje son cuestiones de una cuantía importante, ¿vale? Si no, es mejor que nos vayamos al procedimiento como tal. Tienen una serie de características: flexibilidad, rapidez, imposibilidad de recurso, porque el laudo es irrevocable, confidencialidad y simplificación de las normas. Problema, es más caro. Este es el problema mayor. Una cosa, veo que estáis haciendo preguntas, no van a quedar sin contestar, ¿vale? Pero como hemos dicho que las hacíamos al final, mejor hacemos las compilamos todas. Bien, entonces, estas son las ventajas del arbitraje, que son muy parecidas a las de la mediación. Pero sí que es cierto que la mediación en general, a nivel económico, es más barata. O sea, no tiene tanto coste. ¿Por qué? Pues porque digamos que lo que entendemos del procedimiento judicial cuando se alarga es que nos metemos en recursos, nos metemos en modificaciones, nos metemos en otros procedimientos alternativos, que normalmente cuando hemos llegado a un procedimiento consensuado no se dan. Es más, si llegamos a un acuerdo que las partes han creado, han elaborado desde cero, lo han amasado ellos, normalmente si hay un procedimiento posterior, por ejemplo, de modificación de medidas, el 90% os diría sigue siendo de mutuo acuerdo. Si hay que cambiar algo del convenio, porque lógicamente una familia no es un ente fijo, una familia cambia y cambia durante toda su vida. Entonces, normalmente es mucho más duradero y llevable, digamos, ese acuerdo al que las partes han llegado. Bien, tenemos también la conciliación. La conciliación, por ejemplo, ya sabéis, si alguno se ha dedicado o quiere dedicarse a laboral, es un paso previo al procedimiento judicial a nivel laboral, pero en civil también se utiliza mucho. De hecho, en la ley de enjuiciamiento civil está pensado en la audiencia previa. Nosotros cuando llegamos a una audiencia previa, lo primero, normalmente, que dice el juez es: ¿han llegado las partes a un acuerdo? ¿Sí o no? Si han llegado a un acuerdo, incluso el juez puede proponer algo, se puede en esa audiencia previa directamente transar. Pero ya digo que no es obligatorio. Normalmente esto, al menos en mi experiencia, son jueces que se han mirado mucho el procedimiento, incluso ofrecen una solución ellos mismos, pero si no, es un mero trámite. Es una pena porque tú llegas a la audiencia previa y te dicen: a ver, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo? No, pues venga, celebramos. Entonces, eso tampoco tiene mucho sentido. Es pasar el trámite y listo. Entonces, aquí también el tercero nunca va a resolver. El juez propone. El juez dice: yo os propongo que lleguéis a un acuerdo. Pero lo que va a hacer el juez, en caso de que no se llegue a ese acuerdo, es celebrar y ya decidir en sentencia. Entonces,
La conciliación la tenéis que conocer, pero es más utilizada en derecho civil que en derecho de familia. Y vamos a empezar, a ver qué tal vamos de tiempo, con la parte que a mí más me gusta, que es la negociación. La negociación es como todo mucho más general, es más libre. Vosotros tenéis que ser, todos aquellos que nos estéis escuchando ahora, que queráis ser abogados, tenéis que ser abogados negociadores. Entonces, esto es un proceso de años, de que la experiencia os iréis dando cuenta de que cada vez sois mejores negociadores. Probablemente muchos tengáis una parte innata de vosotros, porque pensad que estamos negociando constantemente. Negociamos con nuestra familia, con pareja, con compañeros, con compañías telefónicas, negociamos constantemente, muchas veces de una manera totalmente innata y sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, la negociación principalmente es comunicación. Es un procedimiento en el que las partes intentan llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque yo tengo un interés y la parte contraria o la parte que tengo enfrente tiene otro. Tenemos que intentar llegar a un entente cordial y que ese interés satisfaga a las dos partes. Es complicado, está claro. Una negociación es siempre un win-win y aparte de eso tenemos que saber que en una negociación parte de lo que nosotros queremos o parte de la base vamos a tener que perder, más que perder, ceder, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de comunicación, hablamos de persuasión desde un punto de vista positivo, porque da la impresión muchas veces de que, al menos esto es un poco la impresión que yo tenía. La persuasión para mí tenía como un punto negativo de engaño y no es así. La persuasión es saber utilizar bien esas técnicas de comunicación, es saber convencer, es saber expresar bien lo que realmente quiero, ¿vale? Entonces, no veáis la palabra persuasión como algo negativo, porque no lo es. Vamos a ver también los intereses, súper importante. Intereses, posiciones. Detrás de una posición siempre hay un interés. Mi posición puede ser, quiero 600 euros de pensión. Mi interés es, quiero estabilidad económica. ¿Vale? Entonces, fijaros que a pesar de que decimos lo mismo, lo decimos con conceptos distintos. Esto es súper importante. A ver, vale. Como os decía, si yo impongo, si la relación en la que yo negocio no empieza de una igualdad, vamos a tener un problema porque voy a imponer y la parte contraria va a acatar y en realidad no lo va a hacer de una manera voluntaria y de una manera positiva. Con lo cual, una imposición, que una persona se adhiera a lo que yo digo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a un acuerdo que se va a incumplir en algún momento. Con lo cual, que quede claro, sobre todo en una negociación, que estamos cumpliendo y que estamos consiguiendo satisfacer las necesidades de ambas partes, porque si no, va a ser una negociación totalmente nula. ¿Cuándo ocurre esto? Mirad, hay varios tipos de negociación. Tenemos la negociación posicional, que aquí tenéis una foto, como veis, esto es un bazar. Entonces, imaginaros en un bazar cuando si habéis estado en Turquía, en estos países donde el regateo forma parte de su cultura, y tú llegas, te doy por este jarrón 500, no, vale 700, no te doy más de 520. Se rompe la negociación. ¿Qué ocurre? Que me voy a otro puesto, pero no pasa nada más. En estas palabras, es un toma-daca. Yo te doy tanto, tú me das tanto, es una subasta, un regateo. En realidad no entramos a valorar nada más allá del precio en este caso, ¿vale? Eso es lo que se llama la negociación basada en posiciones. Yo digo lo que quiero, el otro me dice lo que quiere y yo no me fijo, no voy más allá, vamos a ver qué interés tendría esta persona. Es un acuerdo muy rápido. Pues esto en familia, por ejemplo, una negociación posicional no tiene ningún sentido, ninguno, porque no va a llegar a nada. Si empezamos diciendo, pero no voy a darte la custodia compartida, custodia exclusiva, pues yo compartida, punto. Ruptura absoluta de negociaciones, ¿no? Vale, pues esto ocurre, como os digo, en un bazar. Esto no quiere decir que la negociación posicional no se pueda utilizar nunca. Habrá situaciones en las que hablemos de negociación posicional, por supuesto, pero en otras donde
los intereses van más allá, está totalmente contraindicada. En un proceso, por ejemplo, de laboral, donde estoy negociando una indemnización, estamos hablando de una cuestión puramente económica y además la parte no se va a quedar en la empresa, con lo cual voy a intentar conseguir el máximo posible de dinero para mi cliente. Bueno, pues ahí igual podría empezar claramente con una negociación posicional, ¿vale? ¿Ha quedado claro sobre todo esta negociación? Ahora vamos a ver también la buena, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a ver los estilos a la hora de negociar. Quiero aquí también vosotros que os autoanalicéis y penséis cómo sois. No hay estilo bueno ni malo. Hay estilos modificables y mejorables. Pero, por ejemplo, si vosotros ahora me decís, yo me considero un negociador blando, bueno, pues habrá que mejorar o en determinadas situaciones no se puede negociar de manera blanda. En la persona blanda, esta negociación que se llama soft negotiation, sería que personas que por personalidad temen el rechazo, temen la confrontación, les da miedo decir algo que pueda romper la negociación, les importa también mucho la relación con el contrario. Entonces, ¿qué hacen? Ceden. Ceden, ceden y ceden. Entonces, como tengamos delante a un negociador duro, va a ser como un tiburón, se lo va a comer, ¿vale? Entonces, la negociación blanda en determinados escenarios no es buena. Yo llego a la mesa de negociación y digo, bueno, un negociador blando, estaría dispuesto a esto, pero no me importaría, o sea, muestra enseguida sus cartas el negociador blando. Y en una negociación siempre tenemos que tener un as bajo la manga, a ver si nos da tiempo y lo podemos ver. Esta negociación de forma blanda se ve opuesta a la negociación de forma dura, que ojo, tampoco es la mejor. En la negociación dura es todo un campo de batalla. Entonces eso quiere decir que si me puedo cargar al contrario, mejor. Ahí tenemos esa cara, ¿no?, de luchador, de me lo cargo, me da igual la relación, me da exactamente igual que luego vaya diciendo de mí lo que sea. Yo quiero conseguir mi objetivo. Y para mí, la negociación es una guerra, lo ven todo como una guerra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, como veis, dos posturas muy, muy contrapuestas. Y si tenemos aquí al guerrero total que se enfrenta a un negociador blando, se lo come directamente. Entonces, todas las propuestas o todos los intereses que pueda tener ese negociador blando van a caer en saco roto, no va a haber posibilidad de negociación, porque lo que va a haber es una imposición. Y luego tenemos esta, que vamos a ver también, este llamado método Harvard, que está basado en 4 principios que son los que me gustaría que os quedaseis. Hay un libro que se llama Obtenga el sí, no sé si habéis oído hablar de él, que es la base del método Harvard y desde luego con matices y sobre todo adaptado a nuestro trabajo, tiene puntos muy, muy interesantes que creo que deberíais leer al menos una vez y quedaros con algunas notas porque es muy interesante. Aquí los negociadores no son contrincantes. Aparte, por supuesto, van a defender los intereses de sus clientes, no cabe duda, pero no se ven como contrincantes. Lo que se ven es, oye, mira, tú y yo tenemos un problema, podemos solucionarlo y tenemos que intentar los dos dirigirnos a esa solución. Y va a ser una solución creada por ambos. Es ese win-win del que os hablo. En una negociación integradora se fomenta la relación a largo plazo, se crea un valor y, muy importante, porque aquí parece que el pleito nos lo preparamos durante horas y la negociación es como más... La negociación tiene que estar perfectamente estructurada y perfectamente estudiada. No podemos ir a la negociación como si esto fuese un cachondeo, ¿vale? Tenemos que tener absolutamente toda la información, que al final la información es poder, encima de la mesa. Entonces, una negociación integradora requiere mucho esfuerzo, requiere trabajo, requiere constancia y requiere también una serie de habilidades, sobre todo a nivel comunicativo. Entonces, quedaros con eso, ¿vale? Luego, en las preguntas también, si os parece, hablamos un poquito de esto, de qué tipo de negociadores somos, si os veis más representados en una negociación blanda, en una negociación dura, si creéis que podéis ser negociadores cooperativos, que entonces ya tenéis una base muy importante
aprendida ya. Entonces, a ver cómo vosotros os veis, ¿vale? El libro se llama Obtenga el sí. Lo tengo aquí, ahora os lo enseño, ¿vale? Lo tengo en la biblioteca para que le podáis echar un vistazo. Ahora cuando en el turno de preguntas os lo enseño. Es más, creo que está ronda por internet una traducción que os la podéis bajar y leerla. Entonces, quedaros con esta pregunta, ¿vale? ¿Qué tipo de negociadores sois? Y luego me lo comentáis. Estas son las 4 bases del método Harvard, las más importantes. Separamos a la persona del problema. La persona puede ser nuestro contrario en múltiples ocasiones y especialmente si somos abogados y nos dedicamos a un área en concreto. Luego, muchas veces, aunque el mundo jurídico sea muy grande, nos vamos a encontrar con compañeros con los que ya hemos repetido. Si nos hemos quedado con un buen sabor de boca, va a ser mucho más fácil hablar con ellos y establecer un contacto, ¿vale? Fijaros, yo llevo 8 años ejerciendo y en realidad en familia ya empezamos o sea, yo conozco a muchos compañeros a los que me he encontrado en varios pleitos y ya les vas como estableciendo personalidades. Uf, este que me tocó, vamos, no quiso negociar absolutamente nada. En cambio, con este llegamos a un acuerdo enseguida, ¿vale? Entonces ya nos vamos conociendo. Por eso nos enfrentamos a un problema, pero no nos enfrentamos a una persona. Aquí muchas veces con lo que nos encontramos es con lucha de egos, que si no consigo lo que yo quiero, parece que me están haciendo daño a mí. Centrarnos en los intereses, nunca en las posiciones. Y esto es lo que os comentaba antes, muy importante de que detrás de una posición siempre, siempre, siempre subyace un interés. Y hay que saber distinguirlas. Es que me pide 1.000 euros de pensión, ya, porque tiene mucho miedo de quedarse sin nada, por ejemplo. Opciones, fundamental. Aquí los brainstorming son fundamentales. Si solamente voy con una propuesta, como me la tiren y no tenga ninguna alternativa más, se me va a complicar el asunto de la negociación. Lo que tenemos que hacer es establecer varias opciones y ver, bueno, que si esta no nos va bien a los dos, podemos hacer un híbrido con otra que me propone la parte contraria o con varias opciones que yo he visto. Criterios objetivos para mí también son fundamentales. ¿Qué criterio objetivo podemos utilizar? Pues imaginaos, por ejemplo, que estamos vendiendo una casa y la parte contraria dice que esa casa vale 500.000 euros y nosotros sabemos que por 500.000 no se va a vender. Nos vamos a criterios de mercado. Oye, mira, esta casa con las mismas características se está vendiendo en el mercado por 150.000 euros. Entonces, vámonos a lo que realmente es objetivo y nos va a servir. Un precio, por ejemplo. Una pensión de alimentos, pues es que mira, hay tablas reguladoras de pensiones de alimentos, que luego pueden variar, sí, pero vamos primero a ver qué dice esa tabla, ¿vale? Entonces, criterios objetivos importantísimos. Como os decía, tiene que ser algo muy estructurado. Antes de empezar tenemos que tener toda la información sobre la mesa, que no nos puedan pillar en un renuncio de una información que tiene la parte contraria que nosotros no tenemos. Tiene fases, igual que un procedimiento judicial tiene fases, aquí también nos encontramos con fases. Preparamos, puede haber varias negociaciones. A mí me gusta mucho, por si os queréis quedar con esta idea, lo que se llama trabajar el texto único. Yo formulo una propuesta, la parte contraria modifica lo que considere con explicaciones en un mismo documento y así poco a poco vamos dándole forma a, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un convenio, hablamos de un contrato, ¿vale? Entonces le vamos dando forma entre las partes. Si son varias partes, fenomenal, porque encima así no se nos lía la cosa. Porque como tengamos que cada uno ir poniendo un documento, nos podemos volver locos. Y sobre todo recordar que cuantas más alternativas generemos, más posibilidades tendremos de llegar a un acuerdo. Muchas más. Voy a ir ahora un poquito más rápido, que ya veis que me enrollo, pero es que es un tema que me apasiona y sobre todo quiero que os quedéis con los tips más importantes. Entonces, en esa estructura básica, recoger información. La información siempre en todo es poder. Buscar esos intereses que podemos tener en común, que puede parecer al principio que no tenemos. Si estamos enfrentados será por algo, bien, pero también puede haber un interés. Y os digo una cosa, en familia normalmente es muy fácil, o al menos debería ser así. El interés fundamental debe ser el interés de los hijos, ¿vale?
los hijos que se ven inmersos, los pobres, en un procedimiento de divorcio, decir, todo lo que hagamos no vamos a perder el foco de que el interés es el interés de nuestros hijos. Muy importante, generar opciones. Como os digo, no me canso de repetirlo. Que no vayamos solamente con una, sino varias. Incluso decir, podemos, como por ejemplo en familia, normalmente no hay solamente un problema, sino que nos encontramos en guarda, custodia, patria potestad, pensión de alimentos, pensión compensatoria, uso de la vivienda. Puedes ir con varias opciones que se puedan ir cambiando. Bueno, pues es que igual, si me deja la vivienda, necesito menos pensión, ¿vale? Y ver también el otro, de qué pie cojea, digamos, ¿vale? Ver también cuáles son las actitudes del otro ante mis propuestas. Y luego también, una vez hemos llegado a un acuerdo, no podemos perder de vista cómo lo vamos a materializar en un papel. Yo siempre soy más partidaria de ir al detalle que de dejarlo todo un poco abierto, porque así nos vamos a evitar muchos problemas. Entonces, todo muy detallado es siempre mejor que dejar todo de nada. No te preocupes, si las visitas pueden ser libres, estupendo. Visitas libres, pero en caso de conflicto se pautan, ¿vale? No sé si queda claro este concepto. Entonces, sobre todo eso, que no dejar todo al libre albedrío, porque entonces son acuerdos que normalmente no se cumplen. Entonces, es muy importante la comunicación, cómo me comunico con la otra persona, pero cuando hablo de comunicación ya no solamente es la verbal, lo que le estoy diciendo, la comunicación verbal es fundamental. Poneos vosotros en la piel de cuando una persona te habla de una manera un poco violenta. ¿Cuál es tu reacción? O al menos yo hablo desde mi punto de vista y lo que normalmente se ve. Tu reacción normalmente es ser violento también, contestarle como, oye, pues si tú me tratas así, yo te trato así. Entonces, la manera de dirigirnos a nuestro interlocutor, la manera de preguntar para obtener información, ¿no? Darle, esto es el jiu-jitsu, que no nos va a dar tiempo, que es una técnica de negociador, como hacerle partícipe de mi propuesta. Oye, ¿qué te parecería si, en lugar de expresarlo así, entonces parece que no, parece una tontería, pero el hecho de entrar con una comunicación suave, que no significa que seamos negociadores suaves, al final crea un ambiente comunicativo mucho más proclive a conseguir un acuerdo. Es decir, yo pido custodia compartida, o lo tomas o lo dejas. Si no hay custodia compartida, no hay acuerdo. Bueno, pues igual mi contestación es, pues no hay acuerdo. Ruptura de negociación desde el primer momento, ¿vale? Entonces, preocuparos mucho de la manera de expresaros con el contrario, de la manera de preguntar, de hacerle partícipe, de que os importa su opinión. Aquí hablo también entre compañeros, entre abogados, porque muchas veces también nos podemos encontrar con que somos los negociadores entre las partes y no hay otro abogado y solamente me ocupo yo. Bueno, pues también hay hacer partícipes a las partes de ese acuerdo que van a finalmente instrumentalizar. Obtener información, no os olvidéis nunca. Identificaremos los intereses, que aunque al principio parezca muy complicado, se puede hacer. Estas opciones que os digo, normas justas y equitativas, que una de las partes no sienta que está en desequilibrio con respecto de la otra. El BADNA es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, ¿qué ocurre si finalmente no llega a un acuerdo? Cuantas más opciones tenga de alternativas, mucho mejor. Bueno, es que del BADNA podríamos estar hablando también una clase entera. Y luego ya os digo, diseñar las propuestas y que estas propuestas sean atractivas para el contrario. Aquí tenemos que hacer un poco de comerciales, que parezca que nuestra opción es lo mejor, que nuestro acuerdo es el mejor y que lo estamos haciendo, de hecho, pensando en la parte contraria. Y es importante hacerlo pensando en la parte contraria, pero aquí como un poquito más de marketing, ¿no? Como vender este acuerdo como el mejor. Concesiones. A ver qué hacemos con las concesiones. Mirad, cuando nosotros vamos con un acuerdo, primero hemos tenido que estudiar cuáles serían nuestros máximos y nuestros mínimos. Yo no voy a, por ejemplo, imaginaros una compra-venta. No voy a vender por menos de 40.000
y el comprador no va a comprar por más de 30.000. Tenemos ahí se llama zona de posible acuerdo. Entonces, tener muy clara mi zona de posible acuerdo, ¿vale? Cuando hago una concesión, que se vea que la estoy haciendo con esfuerzo. Es decir, que no parezca, las concesiones siempre tienen que quedar para el final, ¿no? Tener, como os hablaba al principio, ese as debajo de la manga de algo que pueda saber que es importante para la parte contraria y finalmente se lo voy a conceder a cambio de algo que a mí también me interesa mucho. Entonces, bueno, pues estaría dispuesta a un régimen de visitas más amplio si a la vez paga las extraordinarias, por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero también saber qué concesiones estaríamos dispuestos a realizar. Bien, ya voy terminando, que no quiero tampoco estar aquí horas y además quiero que, sobre todo, que hagáis vosotros preguntas. Una negociación puede fracasar siempre, pero muchas veces está en nuestra mano evitar que fracase. Como os decía, una falta sistemática de preparación puede dar al traste, no tener toda la información sobre la mesa, dejar que nuestras emociones sean más fuertes y, sobre todo, cuidado con los egos de los abogados. Yo estoy defendiendo a mi cliente y mis egos tienen que quedar totalmente a un lado. Tampoco puedo hacer mío el problema. Esto es una excesiva empatización que al final le compro el problema a mi cliente. Mi cliente tiene sus problemas y yo voy a intentar conseguir sus máximos objetivos, pero yo no voy a vender esto como, hombre, que parece que me están quitando a mí la custodia muchas veces o que estoy negociando la custodia de mis hijos. ¿Vale? Entonces, cuidado con las emociones, cuidado con las reacciones, cuidado con la comunicación, cómo digo las cosas. No mostrarme violenta, no mostrarme excesivamente autoritario. Cuidado con simplemente querer llevarme todo a mi terreno, irme a una negociación posicional pura y dura. No lo puedo hacer, y menos en un conflicto de familia. Se habla también de limitaciones culturales o institucionales. Aquí también se habla de no saber incluso informar a mi cliente de lo que puede suponer un procedimiento judicial. Tengo que ser muy, muy, muy sincero, muy sincera. Decirle, oye, que si nos vamos al procedimiento, ahora mismo la jurisprudencia tiende a, con lo cual siempre mejor llegar a un acuerdo. Ese criterio objetivo del que os hablaba antes. Y ahora, como os digo ya para finalizar, intentar también ver cómo sois vosotros como negociadores, no solamente duro-blando, sino también se habla del perfil evitador, como que evita afrontar ese problema, sentarse, que también estaría muy relacionado con el perfil blando, ¿vale? Herramientas. Aquí, no sé si os hablo del jiu-jitsu, como os decía, que es intentar no reaccionar, ¿vale? Y puede ser muy complicado, puede parecer muy complicado, pero si la parte contraria me provoca, la parte contraria intenta sacar de manera un poco coloquial los pies del tiesto, no puedo entrar en su línea. Yo tengo que ser siempre un perfil negociador, salvo si estoy en pleito, por supuesto, ¿vale? Pero es importante estas habilidades emocionales y habilidades comunicativas desarrollarlas muchísimo. Intentar argumentar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que tú estés enfadado. Imaginaros un procedimiento donde ha habido infidelidades. Es complicadísimo lidiar con emociones cuando una persona se ha sentido tan sumamente ofendida y atacada, cuando esto ya hablo de cualquiera lo puede saber, ¿no? Una infidelidad en un procedimiento de divorcio es una caja de truenos. Entonces, yo como mediador, como negociador, como tercero imparcial, tengo que saber entender sus emociones, pero tratar de que queden un poquito al margen del procedimiento negociador, ¿vale? Saber enfocar la negociación a largo plazo y saber también defender las ventajas de ese acuerdo a largo plazo. Oye, mira, es que igual ahora tú piensas que una sentencia va a saciar tu sed de venganza, pero a largo plazo van a ser mucho mejor unas decisiones consensuadas. Esto es el jiu-jitsu, por si queréis leer un poquito más. No contagiarnos, no reaccionar, para no perder de vista ese objetivo. ¿De acuerdo? Por último, no es jamás, jamás signo de debilidad, al contrario, los buenos abogados y los buenos profesionales siempre negocian antes. Cuando comienzas un procedimiento y te llega
un cliente y al hablar con el contrario te das cuenta de que es negociador, lo valoras muchísimo más, de verdad. No quiero que no lo voy a ganar en un pleito ni de casualidad, con lo cual me voy a negociar. No, es siempre porque es el paso previo y porque un acuerdo consensuado siempre va a ser mucho mejor que algo que me impone un tercero que sabe poco o nada de mi vida familiar. Hay un sistema que también me gusta mucho, que es el Multi-Door Justice Courthouse, que es aquí no se usa, pero sería genial, que es que os imaginéis al juez como una puerta, ¿vale? Al juez le llega un problema y dice, para lo mejor sería una mediación. Para que solamente es un procedimiento económico, me voy a meter en pleito, porque por cuestiones pues es solo algo económico, con lo cual puedo decidir. O también le vendría bien un arbitraje. A le va a ir muy bien un coordinador de parentalidad y él es el que va llevando a cada puerta qué problema le va a ir mejor o peor una solución. De esta manera, ¿qué conseguiríamos? Descongestionar una barbaridad el sistema judicial y obtener soluciones mucho más satisfactorias para cada tipo de procedimiento. Entonces, esto sería el sumum de la perfección en nuestro sistema judicial, que desgraciadamente no ofrece soluciones reales a los problemas de familia. Normalmente la insatisfacción es muy, muy grande. Lo es también en otro tipo de procedimientos, pero en familia muchísimo más. Entonces, tenemos que intentar siempre conseguir un acuerdo negociado. Nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar. Esto es una frase de Kennedy que a mí me encanta para terminar esta ponencia, sobre todo para que le perdamos el miedo y para que confiemos plenamente en el acuerdo y en la negociación. Así que, bueno, me he pasado un poquito de hora, pero os quiero dar las gracias. Estoy a vuestra disposición plena. Y os dejo también mis datos para que en redes sociales, si queréis contactar lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Sobre todo para mí es muy importante que conozcáis estos métodos y que al menos, ya os digo, que cuando empecéis a ejercer, si no lo estáis haciendo ya, que sepáis que lo primero siempre, siempre, siempre es intentar llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Bueno, si te parece, miramos qué preguntas han hecho. Vale, un segundito que voy a coger el libro. Mirad, os enseño el libro, se llama Obtenga el sí. ¿Vale? Es el arte de negociar sin ceder, porque ceder al final es posición blanda y hemos dicho que no nos interesaba. Entonces, este libro está muy bien, yo me lo he leído ya varias veces y aunque sea ir ojeando, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo, es del método Harvard. Tiene más años que, no sé si es del 81, fijaros, no había ni nacido. Pero vamos, es la cuna, la base de la negociación. Cuando quieras, empezamos con las preguntas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque ha sido muy útil. Y a ver qué hay. Vale, pregunta Marta que en la mediación, si hay menores, ¿tiene que intervenir también el Ministerio Fiscal? No, Marta, mira, si estamos en un procedimiento judicial y al final el juez suspende el procedimiento y deriva mediación, luego ese acuerdo de mediación tiene que ser elevado a definitivo, ¿vale? El acuerdo por sí se queda en un documento privado que tiene la validez de contrato de documento privado. Pero si queremos que ese convenio mediado sea ejecutable, lo tenemos que elevar luego. Entonces, tenemos el acuerdo mediado y entonces lo que hacemos es llevarlo al juzgado y ahí sí que en el juzgado lo va a revisar el Ministerio Fiscal. Si hay medidas que afectan a menores. Si es un acuerdo de derecho de mayores, digamos, ya me entendéis, ¿no? De que no afecta a menores, directamente se puede elevar incluso a escritura pública ante notario y no hace falta volver a judicializar. ¿Vale? Vale. Pregunta Cintia que si les vamos a enviar las diapositivas. Bueno, cualquier cosa. Sí, sin ningún problema, no os preocupéis, os las hago llegar y las enviáis, ¿vale? Perfecto, de todas formas se subirá a YouTube, por lo que podréis cogerlas de ahí también. Y si no, como ahora
Ahora hazme anfitrión en un momento y para yo poner ahora las diapositivas, que ahí están todos nuestros contactos y que nos lo pidan por cualquier vía, y o bien YouTube o bien correo electrónico, y se las haremos llegar. Ya está, Rubén, anfitrión. Perfecto. Vale, nos pregunta David que si un mal negociador puede actuar con el hándicap de que si cede demasiado a la otra parte pueda considerarse nula la negociación. Pues buena pregunta, David. Efectivamente, a ver, es lo que hablábamos de la negociación blanda. Nula o no nula, en efectos procesales no. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que es lo que te digo, si por ejemplo llegamos a un acuerdo donde una de las partes ha impuesto a la otra, va a ser nulo a efectos prácticos, porque en el momento en el que la parte que no ve reconocidas sus pretensiones vea el acuerdo, al no sentirse identificado con él y no ser de fácil cumplimiento directamente, no lo va a cumplir. ¿Vale? Por eso digo que no hay que ser negociador. Esa situación de la que tú hablas es el negociador blando, podríamos decir, ¿no? De sí a todo, sí a todo, sí a todo, y en realidad no ves satisfechos sus intereses. Entonces, sí, yo creo que una negociación se puede ir al traste por una excesiva, por cesiones excesivas de una de las partes, sin duda. Tienen que estar las partes en igualdad. Vale, el nombre del libro ya lo has dicho. Gracias. Muy buena ponencia. Y nos preguntan qué tienen que hacer para la obtención de créditos. Nada, al correo con el que se han inscrito se les enviará el documento con el reconocimiento de créditos. Y bueno, por mi parte, ninguna duda, desde luego muy útil, una materia muy interesante y sin duda que podría plantearme para el futuro laboral, yo en concreto. Así que muy útil. Es que aunque no lo queráis, aunque os dediquéis a otras materias, no os va a tocar otra. Más que nada vosotros mismos veréis cuando llevéis muchos procedimientos y veáis que os están fijando audiencias previas, por ejemplo, para dentro, no estoy exagerando, dentro de 2 años diréis, jolín, esto no es gracioso porque es una pena, pero a mí me han llegado a fallecer clientes en el proceso. ¿Sabes? Cuando hablamos sobre todo de temas de herencias, al final, pues la parte, entonces, claro, dices, podríamos haber llegado a un acuerdo previamente, ahora todo el tema de sucesión procesal, porque una de las partes ha fallecido. Y ha fallecido porque el procedimiento ha durado X años. Entonces, pues, nada, a modo de anécdota, para que veáis que al final lo importante es la satisfacción del cliente. Lo que tenemos que vender nosotros como profesionales es, yo voy a solucionar tu problema, déjame a mí la vía para hacerlo, ¿vale? Además es que es muchísimo menos sangrante, ¿no? Este modo de actuar. En comparación. Muchísimo menos sangrante, sí, y más satisfactorio. Al final un pleito es satisfactorio, por supuesto, si lo has hecho bien, pero no tanto el pleito como tú profesional que crees que lo has hecho bien y lo has defendido bien, sino luego la decisión depende de un tercero. Y muchas veces no está en consonancia con lo que tú estabas defendiendo. Entonces, un acuerdo, os digo de verdad que es muy satisfactorio. Sí. Por último, Cintia acaba de preguntar justo ahora que si se puede hacer una negociación parcial y qué opina del caso Miguel Bosé, si se ha llevado a cabo alguna mediación previa. Sí, se puede hacer una negociación parcial. De hecho, muchas veces lo que se hace es decir, pues nos ponemos de acuerdo en los temas de los menores para que los menores no tengan que comparecer, pero esto hablo de normalmente cuando hay mucho dinero y vamos a llevar a pleito la parte económica del divorcio. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo, guarda custodia, patria potestad, visitas, todo, y va a decidir un juez acerca de la cuestión económica. El tema de Miguel Bosé, a ver, es una cuestión muy nueva a nivel jurídico. Yo te digo desde mi punto de vista lo que considero el interés del menor, pues aquí probablemente en un tema tan delicado, donde incluso se habla de si son padres o no a nivel legal, yo creo que esa parte de menores se debería haber expuesto muchísimo menos, porque en una mediación la confidencialidad se habría respetado y esos niños no habrían tenido que ver, porque ahora son muy pequeños, pero dentro de unos años, en cuanto se pongan a fisgonear en Internet, van a ver las
cosas tan feas, ¿no? De al final no te reconozco como hijo, básicamente, porque no eres biológicamente mi hijo. Entonces, creo que aquí habría sido el caso perfecto para una mediación, para mantener la confidencialidad y la privacidad de esos niños. Y ya te digo, que ellos discutan, y más en este tema, que supongo que la parte económica será brutal. La parte económica, que se hubiese judicializado, ningún problema, pero que la parte más personal de los niños creo que sí que habría tenido que ser muchísimo más privada. Ha sido un escarnio, sin duda. Yo creo que, a ver, si se ha llevado a cabo una mediación previa, yo quiero pensar que sí, pero que no ha sido posible llegar al acuerdo. Quiero pensar que en un tema tan delicado los propios abogados sí que han intentado al menos llegar a un acuerdo. Pero me gustaría mucho más, Cintia, saber de ese asunto porque es muy, muy interesante. Si nadie más quiere preguntar, voy a hacer yo la última pregunta que se me acaba de ocurrir. Porque he escuchado que, por ejemplo, creo que en países como Bélgica sí que la mediación, incluso en muchas ramas jurídicas, se tiene bastante interiorizada. ¿Y crees que en España es algo más que desde arriba, es decir, desde las instituciones educativas no se promociona? ¿O también es algo cultural, como que al final ves al juez la única posible autoridad para poder discernir sobre un problema? ¿O cuál puede ser? Tú mismo lo has dicho, Rubén, esos son los problemas. Hay dos. En primer lugar, yo creo que, como dices tú, en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos, a los niños les enseñan a negociar. Dentro del programa formativo, en los colegios, ya no en la universidad, negocian desde pequeños, se les enseña el poder del acuerdo. En España somos una cultura muy confrontativa, siempre lo hemos sido. Solo hay que poner la tele. Te voy a demandar. Entonces, demandan a la primera de cambio. Entonces, tenemos muy interiorizado efectivamente que la única solución es esta. No solamente esa, existe una falta de cultura a nivel ciudadano de que esto pueda ser la solución a sus conflictos. Es complicado también ser parte de la solución. Es mucho más cómodo, aunque no sea tan satisfactorio, que sea un tercero el que decida por mí. Entonces, has dado en el clavo. No existe una cultura negociadora en absoluto. No existe. Entonces, pues yo creo que lo más importante, ya no te digo desde el colegio, porque quizás sería empezar ya tocando desde, ojalá, pero sí que desde la universidad creo que es fundamental que conozcamos, me incluyo porque yo no di absolutamente nada de esto, conozcamos el proceso, que hay que conocerlo, pero que conozcamos también esos métodos adecuados para determinados tipos de cuestiones. Pues sí, ¿no? Como tú dices, es totalmente un tema. Lo bueno que en este espacio, como es Juris, que llega a estudiantes de Derecho, y esto es un tema totalmente que tiene, digamos, más futuro que presente o que muchísimo más pasado, pues también creo conveniente que os invito a los asistentes a buscar, a indagar y a ver qué puede ofrecer la mediación, porque sin duda es el futuro de las profesiones de los estudiantes de Derecho totalmente. Y ya con esto, sí. Tenemos una pregunta más. Una pregunta más. Vale. De David, que nos pregunta qué factores son los más determinantes a la hora de discernir quién se queda con el domicilio. Hola David, pues mira, a ver, si hablamos de una guarda-custodia compartida en familia, normalmente el uso de la vivienda es temporal y se otorga a la persona más necesitada de protección, pero en custodia compartida es temporal, ¿de acuerdo? Entonces lo que se dice es, se fija guarda-custodia compartida, uno de los genitores abandona, el que tiene normalmente menor capacidad económica o que tiene que reincorporarse al mercado laboral, se le da un periodo X para que se quede en la vivienda. Cuando hay guarda y custodia exclusiva, no se da a ninguno de los progenitores, se da a los menores. Entonces los menores se quedan en la casa y se queda con los menores el que se le ha otorgado la guarda y custodia. Esos son los criterios. Salvo que la casa sea privativa de uno de los cónyuges. En ese caso, se puede intentar luchar que se le dé la propiedad, el uso, más bien, porque la propiedad es del que es propietario, lógicamente, que se le dé, porque va a tener que asumir una serie de gastos y se compensa, digamos, con pensión de alimentos, que también incluye vivienda, para que la parte que sale se pueda o comprar o alquilar otra vivienda.
Esto muy grosso modo, que luego familia es un mundo y hay que ver cada caso, pero grosso modo esos son los criterios. Pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos ir despidiendo. Así que nada, de nuevo, Pilar, darle las gracias por la ponencia y por lo bien explicado, así dinámico, con ejemplos y todo. Y eso, y lo repito, volver a invitar a nuestros asistentes a que se planteen esta opción, ya, digamos, a título personal, por si alguna vez se ven, espero que no, se ven en una disyuntiva así, y si no, como futuro laboral, porque la verdad es que es muy, 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 muy interesante. Dejo por aquí las redes sociales por si quieren seguirnos y luego ya en YouTube. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Si quiere hacer un comentario así para acabar, y si no, pues ya podemos despedir. Nada, dar las gracias a los participantes, sobre todo por querer aprovechar un día de puente que podrían estar descansando y querer dedicarse a formarse. A mí eso me parece un detallazo, y a vosotros también daros las gracias por fomentar este tipo de ponencias que son mucho más prácticas, que al final son aprender por aprender, que para mí es lo más importante que hay y lo más que realmente tiene mérito, y que estáis haciendo una labor impresionante. Os doy las gracias y la enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias, Pilar. A vosotros.